Bienvenidos a EWTN Noticias, un gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, nuevamente con ustedes. Estos son los titulares. Papa Francisco señala en el Sínodo de los Obispos que el discernimiento vocacional no es un eslogan publicitario. Santo Padre advierte el peligro de caer en la hipocresía de los justos. En España se lanzará la película que recoge impactantes historias sobre cómo el rosario cambió la vida de miles. Empezamos el programa con noticias desde el Vaticano, donde por estos días se está realizando el Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Nuestra compañera Mercedes nos trae información de lo que está sucediendo en el corazón de la Iglesia. Adelante, Mercedes. Hola amigos, saludos desde la ciudad de Roma. Vale la pena comentarles que el primer discurso oficial del Papa Francisco, con el cual iniciaron las congregaciones generales del actual Sínodo de los Obispos, fue muy interesante. El Santo Padre dijo a la Asamblea Sinodal, formada también por 36 jóvenes, que el discernimiento vocacional no es un eslogan publicitario, no es una técnica organizativa, ni tampoco es una moda de este pontificado, sino que es una actitud interior que se enraiza en un acto de fe. De este modo, el Santo Padre explicaba del sentido del tema del sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y dedicó gran parte de su discurso a insistir sobre la importancia de la escucha, tanto entre los padres sinodales como entre los miembros de la Iglesia y los jóvenes, y también entre las generaciones adultas y las jóvenes. Más adelante invitó a todos los participantes a hablar con valentía, pero que hablaran también con libertad, sinceridad y caridad, recordando que el diálogo solo puede hacernos crecer. Posteriormente recordó que una iglesia que no escucha se muestra cerrada a la novedad, cerrada a las sorpresas de Dios y de este modo no ofrecerá resultados creíbles, en particular para las jóvenes generaciones que inevitablemente se alejarán. Antes de concluir, el Papa Francisco hizo un llamado a superar con decisión la plaga del clericalismo que lleva a interpretar el ministerio recibido como un poder para ejercer y no como un servicio gratuito y generoso que ofrecer. Por ello, aseguró que el clericalismo es una perversión y es la raíz de muchos males en la Iglesia. Amigos, este es solo el inicio del sínodo. Nosotros seguiremos trabajando para llevarles más novedades y transmitirles el ambiente que se vive en Roma y el Vaticano. Informó para EWTN Noticias Mercedes de la Torre Cuellar. Adelante, estudios. Gracias, Mercedes. Y seguimos con información desde el Sínodo, donde una sencilla e interesante idea propuesta por el Papa Francisco está ayudando en las reuniones de los padres sinodales. Conozcamos de qué se trata. El Papa Francisco propuso en el discurso de apertura del Sínodo de los Obispos una medida que está contribuyendo positivamente al trabajo de los padres sinodales. El pontífice ha pedido que durante las sesiones de la Asamblea Plenaria y en los grupos, cada 5 intervenciones de los participantes, se guarde 3 minutos de silencio. Esto con el fin de permitir a cada uno de los obispos considerar la resonancia producida por las cosas que se han escuchado y profundizar en aquello que más le ha interesado. En declaraciones a un grupo de periodistas acreditados por el Vaticano, Monseñor Carlos José Tisera, padre sinodal electo por la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de Quilmes, afirmó que el silencio de 3 minutos es algo saludable, porque mantiene el ambiente de oración, favorece el diálogo y dispone a escuchar mejor a la gente, a los jóvenes y al Evangelio. Por su parte, el Papa Francisco justificó esta medida en la necesidad de favorecer la interioridad como la llave para recorrer el camino de reconocer, interpretar y elegir, los 3 ejes que articulan los trabajos del Sínodo. La voz más importante en la Iglesia es la voz del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, y para escucharlo hay que hacer silencio. Un silencio que nos permita escuchar la palabra del Espíritu Santo, que nos habla a través de la palabra de Dios en la Escritura y en la doctrina constante de la Iglesia. Eddie, es muy importante reflexionar, debatir, hablar, escuchar al otro, pero si no se interioriza, si no se adhiere el corazón a esto, pues se queda solo en palabras. Así que la oración y el silencio, muy oportuno para este momento, para que así el sínodo pueda dar los grandes frutos que se esperan. Por otro lado, hace unos días en una homilía en la Casa Santa Marta, el Santo Padre reflexionó sobre la hipocresía que muchas veces vivimos los católicos. Escuchemos. En una reciente homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco habló acerca de quienes se habitúan a Dios, una costumbre que hace mal,
porque según el pontífice reduce el Evangelio a un hecho social, sociológico, y no lleva a una relación personal con Jesús. En ese sentido, el Santo Padre señaló que los cristianos corremos el riesgo de caer en la hipocresía de los justos. La hipocresía dei giusti. La hipocresía de los justos es el miedo al amor de Jesús, el miedo a dejarse amar. Y en realidad, cuando nosotros hacemos esto, tratamos de gestionar nosotros la relación con Jesús. Sí, yo voy a misa, pero tú detente en la iglesia, que yo después voy a casa. Y Jesús no regresa con nosotros a casa, a la vida cotidiana, a la familia, a la educación de los hijos, a la escuela, al barrio. Cercamos di gestire noi il rapporto con Gesù. Asimismo, el pontífice invitó a todos los presentes a hacer un examen de conciencia para dejar de ser cristianos a medias y superficiales. Por ello los exhortó a que abran el corazón a Dios, para que así Él pueda entrar con su mensaje de amor y salvación. Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco ha enviado una importante donación destinada a la atención más urgente de los afectados por el terremoto y tsunami de Indonesia. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral informó que el Papa Francisco ha donado $100.000 para los damnificados del terremoto y el tsunami que afectaron a la República de Indonesia hace unos días y que ha dejado hasta el momento un trágico saldo de 1.400 muertos. De acuerdo al comunicado emitido por este dicasterio, la donación realizada por el pontífice corresponde a la primera fase de emergencia, como expresión inmediata del sentimiento de cercanía espiritual y de aliento paternal del Santo Padre hacia las personas y territorios afectados. El dinero será repartido con la colaboración de la Nunciatura Apostólica en el país y se espera que las zonas más afectadas sean atendidas lo más pronto posible. En el mismo comunicado, se señala que el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral forma parte de las ayudas que se están activando en toda la Iglesia Católica y en las que participan, además de varias conferencias episcopales, numerosas organizaciones caritativas. Por otro lado, su desempeño va acompañado de la oración del Santo Padre por la amada población de Indonesia en este momento de dificultad. Como se sabe, el 28 de septiembre un sismo de 7.5 grados golpeó la isla de Celebes y provocó un tsunami. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, cerca de 200.000 personas necesitan ayuda humanitaria y se calcula que 66.000 viviendas han quedado derruidas. Y desde Nicaragua, el obispo auxiliar de Managua habló sobre la importancia de buscar la tolerancia y la comprensión en el país para crear una sociedad justa y construir así el proyecto de Jesús. En una reciente homilía, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, en Nicaragua, aseguró que los verbos excluir y reprimir no son verbos cristianos, porque quien prohíbe por capricho, quien excluye por intereses personales y quien reprime por ambiciones e inmoralidad, no sigue a Cristo y está muy alejado de lo que enseña el Señor. Jesús adopta siempre una actitud abierta, inclusiva. Él es el hombre sin barreras, cuyo único deseo y voluntad es dar vida, abrir caminos para que todos tengan una existencia sana y digna. Su proyecto es liberar al ser humano de todo lo que lo aniquila y lo disminuye. Él solo piensa en el ser humano y en el bien que se debe hacer a los demás, no importa quién lo haga. El prelado también contrastó esta actitud de acogida y de libertad que nos enseña el Evangelio con la realidad que se vive hoy en el país nicaragüense y afirmó que quienes trabajan por la paz y la comprensión están de parte de Jesús. Hoy más que nunca en Nicaragua, nosotros los cristianos debemos tener claro
toda persona, todo grupo, toda organización que sea capaz de echar demonios, es decir, que luche porque crezca la tolerancia y la comprensión entre los nicaragüenses, que haga que se respeten los derechos humanos, que ponga las bases de una convivencia justa y fraterna. Quien haga eso está de parte de Jesús, está echando los demonios que están destruyendo nuestro país. Cualquier persona o institución que ayude al país en este momento a liberarse, a florecer, es de los nuestros, está con nosotros. Lleva adelante el proyecto de Jesús. Y el próximo 19 de octubre se lanza en España la película Historias del Rosario, ahora y en la hora de la muerte, distribuida por Goya Producciones, que narra de manera visual cómo esta oración ha sido definitiva en la vida de miles de personas en todo el mundo. La cinta se estrena justamente en un mes dedicado en la Iglesia Católica al Rosario y después de que el Papa Francisco pidiera que se rezara esta oración mariana junto a la de San Miguel Arcángel para derrotar al demonio. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora di... Nuestra historia comienza cuando vimos esta foto. ¿Es un signo de victoria o más bien un gesto ante el final? De todas las devociones a la Virgen María, el rosario es la más extendida entre los católicos. Y durante siglos, su rezo ha producido resultados maravillosos. No podemos dejar que el diablo nos derrote. Tenemos que luchar contra él. El diablo es fuerte, pero Dios es más fuerte aún. Estoy avergonzado cuando miro hacia atrás y veo dónde estaba. Porque la Madre de Dios quería que yo realmente conociera a su Hijo y me convirtiera. Esta es tu arma. Y cuando estuvo junto a mí, extendió sus brazos y me entregó su espada. Tan pronto como tomé esta espada, se transformó en un rosario. Pero luego escuché dentro de mí: no te deshagas de tu rosario, porque puede salvarte la vida. Qué mejor momento para el estreno de esta película que nos invita a todos a acercarnos a Jesús en el corazón inmaculado de María, que nos guía para conocer a su Hijo en los momentos claves de su vida que son el objeto de la meditación del Santo Rosario. Una película que no nos podemos perder, ya que nos enseña a ver el sentido sobrenatural de una oración tan sencilla y cotidiana como es el Rosario. Así que este mes de octubre todos estamos invitados a crecer en esa devoción a la Virgen María, rezando todos el Santo Rosario. Y amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, la Conferencia Episcopal de Colombia llevó a cabo un taller regional de comunicaciones para la reconciliación y la paz. Toluca, en México, fue sede del 25 Encuentro Nacional de Pastoral de la Comunicación. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Ahora tenemos con nosotros desde Colombia a Lida Lozada, quien nos trae toda la información de la iglesia en el país cafetero. Adelante, Lida. Hola amigos, en esta oportunidad los saludo desde la ciudad de Popayán, conocida como la Jerusalén de América y la Ciudad Blanca de Colombia. Y es que precisamente aquí, en los últimos días, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través de su Comisión de Conciliación Nacional y de la mano de la Arquidiócesis de Popayán, desarrolló el taller regional de comunicadores para la reconciliación y la paz. Se trata de una iniciativa de la Iglesia Católica Colombiana que busca que periodistas, comunicadores, líderes comunitarios, agentes de pastoral, sacerdotes y religiosas del departamento del Cauca se conviertan en multiplicadores de un lenguaje de perdón, reconciliación y paz.
En la actividad, que se desarrolló con metodologías teórico-prácticas, participaron cerca de 40 personas provenientes también de otras localidades del departamento profundamente afectadas por el conflicto armado. Aportar a la construcción de una cultura de paz en el país desde la pedagogía es el propósito central de esta actividad que tiene la Comisión de Conciliación Nacional en diferentes regiones del país. Ha sido bastante extensa y extenuante, pero ha sido una jornada muy enriquecedora. Me parece que los ponentes han dado la talla que esperábamos. Los temas en torno a la reconciliación y a la paz, el trabajo en grupo, el compartir experiencias con hermanos de otras comunidades, de diferentes pensamientos, de diferentes regiones del Cauca, ha sido maravilloso ese compartir. Redescubrir la historia del Cauca, me impactó mucho el primer tema de la doctora Socorro, cómo nos contextualizó y de por qué, cómo se entiende la realidad del departamento del Cauca. Por otro lado, en el marco de la celebración del centenario de la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de todos los colombianos, gracias a una actividad liderada por los frailes dominicos, la imagen estará recorriendo los llanos orientales del país con el propósito de visitar zonas afectadas por el conflicto armado, cárceles y otros lugares vulnerables de la región. Se trata de una actividad pastoral realizada en coordinación con el señor arzobispo de Villavicencio, presidente de la Conferencia Episcopal, y los obispos de la diócesis de Granada, la diócesis de Yopal y el Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán. La idea es llegar con la Virgen, el recibimiento en Villavicencio, estar en Villavicencio, en lugares significativos de Villavicencio, el templete, la iglesia de nosotros, los frailes dominicos en Villavicencio, estar en la comunidad de los padres franciscanos, posteriormente ir hacia Puerto López, Puerto Gaitán, Lejanías, Mesetas, La Uribe, todas esas partes donde yo creo que va a ser muy significativo llevar el cuadro, tenerlo, para que las comunidades puedan estar cerca al cuadro, puedan vivir la Eucaristía, podamos compartir. Se van a llevar varios frailes que nos van a colaborar con el sacramento de la reconciliación, porque esto ha sido un pedido de nuestros obispos. Queremos que los frailes dominicos prediquen, somos frailes predicadores, y queremos que nos ayuden con la confesión y la reconciliación. En otras noticias, en estos días, más de 600 sacerdotes provenientes de diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país se dieron cita en la ciudad de Cúcuta para celebrar la quinta versión de la Copa de la Fe, campeonato futbolístico que organiza la Conferencia Episcopal de Colombia y que este año contó con la colaboración de la diócesis de esta ciudad. En este evento participaron delegaciones de otros países como México, Venezuela y Ecuador. La fraternidad no tiene fronteras fue el lema elegido este año para la Copa de la Fe, buscando reiterar la cercanía de la Iglesia y del pueblo colombiano con los migrantes venezolanos, con quienes los sacerdotes participantes tuvieron un acercamiento pastoral muy especial durante los diferentes días de realización. Y para terminar, les comento que el pasado 27 de septiembre el Papa Francisco nombró nuncio apostólico en Colombia a su excelencia Monseñor Luis Mariano Montemayor, que hasta ahora había sido nuncio en la República Democrática del Congo. Próximamente la Santa Sede informará la fecha de posesión de Monseñor Mariano Montemayor en su cargo diplomático en Colombia. Gracias. Ahora les informamos que en México se llevó a cabo el 25 Encuentro Nacional de Pastoral de la Comunicación, en el que se habló de la importancia del marketing religioso y de la sed de escucha que tiene el pueblo de Dios. En Toluca, México, se realizó del 1 al 5 de octubre el 25 Encuentro Nacional de Pastoral de la Comunicación, en el que participaron varias diócesis del país con la presencia de laicos, religiosas, sacerdotes y obispos. Uno de los objetivos de este evento fue crear proyectos pastorales diocesanos de comunicación que respondan a los desafíos que plantean no solo los nuevos medios, sino también los nuevos públicos de la evangelización, como los jóvenes. Además, se crearon espacios de reflexión sobre el cambio del paradigma en el planteamiento de la estrategia de comunicación. La misa de inauguración fue presidida por el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, quien aseguró que frente a las nuevas tecnologías de las comunicaciones, la clave es la cercanía y que los jóvenes quieren sentirse amados. Más adelante, en declaraciones a EWTN, el representante diplomático de la Santa Sede resaltó que hay una sed de escucha.
Creo que la Iglesia tendría que ofrecer antes que todo esto, la capacidad de escuchar. Y también los medios de la Iglesia tendrían que ofrecer esto, ofrecer la posibilidad de ser escuchado a la gente, de presentar, de hacer escuchar a más alto nivel lo que la gente tiene que decir y no puede decir, o no sabe cómo decir. Asimismo, se hizo presente el conferencista Carlos Luna, especialista en marketing, quien destacó la importancia del marketing religioso. Muchas veces tenemos la tentación de por querer hacer un mensaje atractivo a estas nuevas audiencias, pues perder un poco el fundamento, ¿no? Perder un poco el fundamento del mensaje. Y hay que recordar que nosotros somos una marca, desde el punto de vista marketing, es una marca clásica, es una marca que requiere una autenticidad, que requiere una coherencia, y por lo tanto muchas veces podemos caer en esa tentación, ¿no? En hacer un mensaje sexy perdiendo el fundamento, ¿no? Todos estamos buscando a Dios, aunque muchos no lo sepan, y Dios está buscando a todos y se sirve de todo lo bueno que hay en su creación. Es lo que busca justamente aprovechar este nuevo tipo de estrategia de evangelización, contando con los intereses de las personas para a través de ellos hablarles de Dios y permitirles que se encuentren con Dios. Y está bien pensar en los públicos a los que uno se va a dirigir, así como cuando uno crea un plan de comunicaciones que tiene que pensar en todas las personas, a qué tipos de personas tiene que llegar y cuáles son las estrategias que va a usar. Así que todos los comunicadores católicos, pongámonos a pensar, pongámonos a reflexionar en esto, porque el mensaje que nosotros tenemos es el mensaje del Evangelio y cómo no, vamos a esforzarnos y a crear esas grandes estrategias para llevarlo a las personas. Ahora nos enlazamos inmediatamente con nuestra corresponsal Bárbara Socorro en Lima, quien nos tiene información sobre el nuncio apostólico en el Perú. Adelante, Bárbara. Hola amigos de EWTN Noticias, hoy nos encontramos en las afueras de la parroquia Santa María Reina en el distrito de San Isidro para contarles que el nuncio apostólico del Perú, Monseñor Nicolás Girasoli, exhortó a los sacerdotes de la arquidiócesis de Arequipa a salir al encuentro de los fieles, tal como lo ha pedido el Papa Francisco. Con más de 200 sacerdotes de la arquidiócesis arequipeña reunidos en el seminario San Jerónimo para participar en un encuentro con Monseñor Girasoli, el prelado les recordó la labor de los presbíteros en ser servidores. Asimismo, religiosas e integrantes femeninas de los diferentes institutos de vida consagrada en Arequipa se reunieron también con el representante de la Santa Sede en el Perú para recibir su bendición. Poco después, los seminaristas del Seminario San Jerónimo y del Seminario Misionero Redemptoris Mater compartieron junto al nuncio apostólico la misa en la capilla del seminario. Por otro lado, en la arquidiócesis de Piura se realizó una misa en acción de gracias por la clausura del año jubilar sobre el 100º aniversario de fundación de la congregación religiosa Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario. La celebración eucarística fue presidida por el arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, en la Basílica Catedral de la ciudad. Allí, el pastor felicitó a las hermanas dominicas y les agradeció por el invaluable aporte que a lo largo de estos años han brindado en beneficio de la educación y formación de miles de jóvenes a través de los colegios que dirigen en la arquidiócesis. Según se dio a conocer, la misión de estas religiosas en Piura, al norte del Perú, se inició en el año 1953 en el Colegio Nuestra Señora de Fátima. Desde entonces, ya son 61 años de ininterrumpida labor dedicados a la educación de niñas y jóvenes, siguiendo el ejemplo de santidad de la hoy beata Ascensión Nicole Goñi. Así es, amigos, estas son las noticias más resaltantes de la Iglesia en el Perú hasta el momento. Regresaremos pronto con más información. Para EWTN Noticias, informó Bárbara Socorro. Y con motivo del mes del Rosario, nuestros amigos de Así Prensa publicaron un video en el que enseñan cómo obtener una indulgencia plenaria rezando esta importante oración mariana. Veamos.
es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Búsquenos en las redes sociales y compartan nuestro contenido para poder así llegar con el mensaje del Evangelio y de la Iglesia a todas las personas. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.